la boca, los pies, los vasos sanguíneos, la superficie
esos gránulos contienen histamina, heparina, proteínas ácidas, ¿sí? O en otros casos histamina con sulfato de condroitina, proteínas ácidas y demás. Entonces, cuando se libera la histamina, se va a liberar junto con estas otras sustancias que van a ir a potenciar la reacción que se va a producir, ¿sí? Y dependiendo dónde se produce esa reacción, pues la respuesta puede variar en intensidad y en características, y eso vamos a ver acá. Normalmente lo que ya sabemos y a lo que estamos acostumbrados es que cuando se produce una interacción antígeno-anticuerpo, esa unión antígeno-anticuerpo produce una reacción en el organismo del paciente que hace que se libere histamina. Esa liberación de histamina está mediada por IgEs, ¿sí? Que van a producir reacciones tipo 1, que son súper intensas, súper agudas, descontroladas hasta cierto punto, podríamos decir, que son características de las reacciones alérgicas, ¿sí? Sin embargo, también se pueden producir reacciones mediadas por IgG, IgM y el complemento, que son reacciones también de hipersensibilidad, pero que no suelen ser tan intensas como las del tipo 1, que son más controlables, llevan más tiempo, etc. Pero fíjense, aparte de esta respuesta inmunitaria que ya sabemos que puede producir liberación de histamina, resulta que también se puede liberar histamina de forma masiva por otras características y otras circunstancias. Por ejemplo, si vemos las reacciones o las lesiones químicas y mecánicas del mastocito, también pueden hacer que este se degranule. Por ejemplo, cuando hablamos de una lesión química, digamos que mi paciente está recibiendo morfina, ¿sí? Le estoy dando morfina porque tiene dolor, y la morfina, no se olviden, pertenece a los opioides. Normalmente usamos en dolores de alta intensidad, dolores viscerales, que no ha cedido por los aires clásicos. Entonces le estoy dando morfina al paciente para controlar su dolor, ¿sí? Pero resulta que vamos a tener que esa morfina va a lesionar al mastocito y el mastocito va a liberar histamina. Entonces ese mi paciente que ha recibido morfina puede empezar a ponerse colorado, le empiezan a salir ronchas, empieza a tener prurito, porque la morfina ha lesionado al mastocito, ¿sí? Lo mismo se ha visto, por ejemplo, como reacciones de hipersensibilidad asociadas a la levocurarina. También es importante considerar las lesiones mecánicas. Entonces, fíjense, resulta que, no sé, el paciente estaba entrando rápidamente por la puerta, no ha calculado bien y ¡pam! Se ha dado un golpe en el marco de la puerta o en la punta de la puerta y se ha lastimado su brazo, ¿sí? Y su brazo se ha empezado a poner rojo, se ha empezado a hinchar, ha empezado a dolerle. Entonces ahí hubo una lesión mecánica, que ese golpe, ese trauma que ha sufrido ha generado lesión de las células, y las células están liberando histamina, y la histamina va a aportar al edema, al enrojecimiento, al aumento de calor en la zona, ¿sí? Entonces fíjense, no solamente el sistema inmune va a producir reacciones de hipersensibilidad, también se pueden producir en lesiones químicas y lesiones mecánicas. En cualquiera de los casos, el elemento en común es que hay liberación masiva de histamina como parte de la respuesta. No solo histamina, sino se van a activar otros mecanismos también. Ahora, esta respuesta que estamos describiendo se autolimita en algunos lugares. Por ejemplo, en los mastocitos de piel se autolimita, en los basófilos en sangre se autolimita. En cambio, en los pulmones no se autolimita. Se produce una liberación, activación, y si no intervenimos, el paciente puede llegar a una crisis, se descompensa y hasta se podría colapsar, ¿sí? Esto es interesante porque en estas otras zonas es como si el propio organismo ve que la respuesta aumenta, llega hasta un sitio y dice, ¡pum!, algo, hasta ahí, y no se exacerba más. En cambio, en el pulmón puede seguir hasta colapsar. Entonces, se cree que esos mecanismos están regulados por otros elementos de la respuesta que vamos a ver aquí. Entonces, fíjense, aquí tengo un mastocito. Por ejemplo, acá una inmunoglobulina se
ha fijado a sus receptores y ha hecho que se desestabilice y se degranule. Pero como hemos dicho, podría ser una lesión mecánica, podría ser una lesión química, pero el resultado va a ser que el mastocito va a liberar la histamina, ¿sí? Cuando se ha liberado esa histamina, ¿qué va a pasar? Primero, en el sitio donde se está liberando la histamina va a haber una vasodilatación potente, ¿sí? Salida de mediadores de inflamación y van a aparecer anticuerpos. Entonces, todos estos elementos van a potenciar esa respuesta inflamatoria porque van a producir más vasodilatación, fugas de la microvasculatura, llegada de células inmunitarias, producción y liberación de interleuquinas, factores de necrosis tumoral, todo lo que sabemos que hay una respuesta alérgica inflamatoria intensa, ¿sí? También vamos a ver que hay quimiotaxis de células inflamatorias, es decir, neutrófilos, eosinófilos, basófilos, monocitos, linfocitos, todos estos migran hacia el sitio de la lesión. También hay inhibición de linfocitos B y T y liberación del contenido de los lisosomas, vale decir, esto, si se dan cuenta, es contrario a lo que estamos diciendo. Disminuye la actividad de los lisosomas, disminuye la actividad de linfocitos B y linfocitos T. ¿Cuál sería el resultado de esa disminución? Inhibir la respuesta. Entonces se cree que en esos sitios que hemos dicho que la respuesta se autolimita y frena en algún momento, estaría ligada a estas respuestas y que en los pulmones, por ejemplo, no se produce esa respuesta, ¿sí? Además, vamos a ver que esa liberación de histamina genera una modulación de liberación de péptidos desde los nervios y eso va a reforzar la acción de la histamina. En resumen, podríamos decir que la histamina endógena modula reacciones inflamatorias y reacciones inmunitarias en todo el organismo. Bien, este grafiquito nos muestra los distintos tipos de histamina que tenemos, no de histamina, de receptores de histamina. Entonces, hasta ahora se han descrito algunos receptores Entonces, fíjense, se han descrito 4 subtipos de receptores de histamina, de los cuales, pues sí, los que más se han estudiado y más se conocen son H1 y H2, estos dos diríamos que el H1. H3 y H4 son relativamente nuevos, diríamos, no tan nuevos porque ya llevan sus buenos años, pero son de los que menos información tenemos. Todavía se está estudiando, se está viendo para ver qué ventajas podríamos obtener ahí. Entonces, fíjense, H1 se ha visto que estructuralmente el receptor H1 tiene similitudes muy importantes con los receptores muscarínicos, ¿sí? H2 se ha visto que estructuralmente tiene similitudes muy cercanas a los receptores de serotonina. Y H3 y H4, entre ellos se ha visto que hasta un 40% se parecen. Entonces, por esto se cree que H3, H4 o los fármacos que actúan en estos podrían tener algún tipo de influencia en el otro receptor también. Y por supuesto, sí sabemos que tenemos fármacos, por ejemplo, vamos a ver, que son H1, su mecanismo, pero también tienen efecto muscarínico, ¿sí? O que son H2 y también tienen acción en serotonina, justamente por esa similitud estructural del receptor, ¿sí? Entonces, vamos a ir viendo eso. Fíjense que H1 y H2 tienen una amplia distribución en encéfalo, a nivel postsináptico principalmente. Además, H1 se encuentra distribuida en endotelio, músculo liso, terminales nerviosas. H2 se encuentra en mucosa gástrica, células inmunitarias y miocardiocitos. Además,
grandes y trabaja con proteínas GS y GQ. Por lo tanto, trabaja con adenosina con fosfolipasa C y sus segundos mensajeros pueden ser AMP cíclico, IB3, diacilglicerol y calcio. H3 también se encuentra en el encéfalo, igual que los dos anteriores, pero a nivel presináptico. Esa es la diferencia. También en neuronas y en el plexo mientérico, y de hecho H3 se está viendo que tiene una gran relevancia en funciones relacionadas al sistema gastrointestinal. Trabaja con proteínas GI y disminuye la liberación de varios neurotransmisores. H4 está distribuido en leucocitos, en médula ósea roja, en sangre circulante, y se ha visto que trabaja con proteínas GI y además aumenta la quimiotaxis de eosinófilos y mastocitos hacia los sitios de lesión. Entonces, realmente tenemos una variedad bastante amplia de receptores, de distribuciones de receptores y por lo tanto también de los efectos especiales. Bien, si hablamos del sistema nervioso central, aquí vamos a recordar un poquito los efectos relacionados a la histamina en condiciones fisiológicas, vamos a decir. Fíjense, cuando estimulo los receptores H1 en el sistema nervioso central, actúo sobre terminales sensoriales relacionadas a dolor y prurito. Normalmente el paciente va a debutar lo que conocemos como urticaria, es decir, va a tener dolor, prurito, puede haber eritema, esto se puede generalizar en el cuerpo, etc. También vamos a ver que existe modulación de señales inspiratorias y expiratorias, aunque esto todavía no se sabe de qué forma podríamos utilizar, ya sea en beneficio o para manejar alguna patología, pero se cree que podría tener alguna relevancia en enfermedades respiratorias, pero todavía no se usa. H3, fíjense, a nivel presináptico, disminuye la liberación de acetilcolina, transmisores amínicos y peptídicos, lo cual va a tener un impacto funcional sistémico. A nivel cardiovascular es bien interesante, porque fíjense, H1, como produce vasodilatación potente a nivel de arteriolas y esfínteres precapilares, su efecto va a ser de bajar la presión arterial y la presión diastólica de forma rápida y brusca, es decir, ¡pum!, vasodilatación y baja la presión arterial. También se ha visto que las reacciones o los efectos negativos asociados a la histamina estarían relacionados a esa vasodilatación. El edema, la hiperemia facial, la sensación de calor, de cefalea que va a percibir el paciente, está ligado a esta vasodilatación. En corazón es muy interesante, porque fíjense, el efecto H1 disminuye la contractilidad auricular, lo que tendería a bajar la frecuencia cardíaca. Pero lo habitual es que cuando usamos histamina tengamos taquicardia, ¿sí? ¿Y esto a qué se debe? Primero, como hay una vasodilatación potente y baja la presión arterial, se activa una taquicardia refleja. Entonces empieza a acelerarse el corazón, ¿sí? Y esto va a predominar por el efecto tan intenso sobre la presión arterial que produce esa vasodilatación. Entonces es muy común que el efecto H2 predomine en el corazón y lo que vamos a tener en el paciente es hipotensión con taquicardia, ¿sí? En el músculo liso bronquial vamos a ver que hay broncoconstricción, en el músculo liso digestivo, contracción del músculo intestinal, todos mediados por H1, y en otros músculos lisos como el útero, por ejemplo, podemos tener un aumento de la contractilidad, es decir, la histamina en una paciente gestante muy peligrosa porque puede hacer o que se produzca un aborto o que se adelante el bebecito y nazca antes de tiempo, etc. Bien, de los tejidos secretores pasa algo bien interesante. Fíjense, H3 disminuye la secreción estimulada de ácidos, H2 aumenta todas las secreciones, es decir, aumenta la secreción en el intestino delgado, grueso, en células parietales, produciendo más ácido clorhídrico, factor intrínseco, en células principales produciendo más gastrina, pepsina, etc. En otros tejidos glandulares produce descargas de la médula suprarrenal y a dosis altas, pues esto se puede
que se ha hecho